continuación le vamos a presentar nuestro proyecto de inversión de hidrocarburos. Junto a mis compañeros, Karen Tatiana Rodríguez Osorio, Valentina Escobar Díaz, Andrés Jiménez Mijeles, Duan Andrés Ciabato y Cristian Fernando Beltrán. El planteamiento del problema. Actualmente en Colombia la producción de petróleo, que es creciente, necesita tener una facilidad a la hora de ser transportada, pero también es importante tomar en cuenta que debe ser un transporte con el cual no se genere gran cantidad de gastos económicos. Muchos pozos aún tienen la necesidad de tener que transportar el crudo por medio de transporte, como por ejemplo los carrotanques, ya que no cuentan con un oleoducto en el cual su transporte sea más viable y seguro, respecto a la incidencia que puede tener tanto ambiental como social y a su vez económica. Un ejemplo claro de esta gran problemática es que al mover el hidrocarburo por medio de un oleoducto desde Los Llanos hasta Coveñas cuesta entre 7 y 8 dólares, mientras que por carro tanque tiene un valor de 24 dólares. A lo anteriormente mencionado, debemos sumarle la demanda de carrotanques en contraste con la capacidad de barriles transportados, lo cual genera un aumento económicamente relevante. Tenemos tres alternativas de solución: construir un oleoducto teniendo en cuenta el sistema de estaciones de bombeo, la tubería y la demanda de producción del pozo para su unión a una troncal principal que se encuentre cerca al mismo. Otra de nuestras opciones es transportar el crudo del pozo mediante una vía fluvial como utilización de buques de carga. Y por último, la creación de una ruta o carretera especial en la cual se facilite la movilidad del carro tanque y su incidencia ambiental, social y económica sea mejor. Nuestra opción elegida y la que vimos más viable fue la de construir un oleoducto teniendo en cuenta el sistema de estaciones de bombeo, la tubería y la demanda de producción del pozo para su unión a una troncal principal que se encuentra cerca al mismo. El nombre de nuestro proyecto es Oleoducto, un transporte efectivo de hidrocarburos. El objetivo general es construir un oleoducto que brinde la facilidad, rentabilidad y sostenibilidad al momento de transportar el hidrocarburo. Tenemos 4 objetivos específicos. El primero es indagar sobre la cantidad de pozos que transportan su producción mediante carrotanques y analizar la producción de cada uno para determinar cuál sería la mejor opción para emplear dicho oleoducto. Nuestro segundo es determinar la distancia más favorable del pozo escogido a una troncal del oleoducto principal. Nuestro tercer objetivo específico es establecer indicadores que permitan la optimización del transporte de hidrocarburos por oleoducto. Y por último, analizar los manejos de impactos y costos para establecer la capacidad efectiva de oleoductos. A continuación les hablará mi compañero. Alcance del proyecto. Construir un oleoducto a una troncal principal que va desde Campo Rancho Hermoso a Estación El Viento, en el municipio de Orocue, departamento de Casanare. Así se reducirá el gasto de transporte de hidrocarburos por medio de carrotanques, ya que aquí se hace todo por vía terrestre y esto conlleva mayores gastos a comparación con hacerlo mediante oleoducto. El tiempo de evaluación. Este tiempo se estima entre 6 y 12 meses. La construcción luego se llevará a cabo una prueba piloto para detectar cualquier posible error y esa tendrá un tiempo estimado de 12 a 18 meses. Finalmente, se tendrá el proyecto contando una vida útil de 10 años. Esta prueba también se hace en pro del cumplimiento de todas las normas que exigen las autoridades reguladoras de estas obras. Incidencia ambiental y social. Como toda construcción o proyecto de esta magnitud va a tener su impacto ambiental, su impacto social. Y en este caso vamos a pasar tubería o el oleoducto va a ser enterrado, va a pasar por ríos y ecosistemas muy frágiles. Se va a hacer con el mayor de las precauciones, teniendo una licencia ambiental. En el caso de los ríos se hace perforación direccional, se pasa por abajo del lecho del río, en el río se hace un recubrimiento con concreto a esta tubería para evitar posibles derrames a futuro en esas partes. Igualmente en esteros o lagunas que se necesiten pasar, aunque la idea es tratar de diseñar
diseñar la trayectoria y evitando lo más posible estos ecosistemas tan frágiles. Y tenemos un impacto social que mientras su construcción en el momento de llevar los materiales correspondientes al lugar, se podría generar algún tipo de congestión vehicular. También vamos a intervenir vías nacionales donde pasaría el oleoducto, tanto de vías rurales también. Y también se va a hacer mediante por abajo de estas vías para evitar el menor traumatismo vial posible. Pero también vamos a tener impactos positivos y en este caso sería trabajo para la comunidad y vamos a quitar ese transporte de crudo o de hidrocarburos por tierra que tiene grandes problemas, ya que las vías del país no le hace falta mucho inversión para poder hacer transporte de cargas extradimensionadas, como son estos carro tanques, sin generar traumatismos viales ni accidentes. Aquí tenemos una formulación de inversión costo del proyecto. Se hizo un análisis en 3 entidades financieras diferentes. Finalmente se decidió por financiera como Ultrasan, que tiene el 15.39% de intereses de efectivo anual, con un periodo de gracia muerto, con un periodo de gracia muerto. Aquí el financiamiento será de 2.296.500.000 pesos, con un aporte de socios 70%, perdón, un aporte de socios del 70% y el financiamiento del 30%. Aquí se muestra el sueldo de las personas que vamos a necesitar: secretaria, contador, ingenieros, civiles, gerente, obreros, y el costo total. Esto es en meses, pasándolo aquí a costos anuales. Aquí se muestra la tabla de amortización con el periodo de gracia muerto, donde este va a estar a 5 años con un año de muerto, periodo de gracia muerto, donde se muestra que aquí al final ya va a aparecer la cuota, el saldo en 0 pesos. Y ya lo que se genera son egresos a partir de esto, que una amortización, las cuotas de 797.827.701 pesos. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre los ingresos. Entonces aquí podemos mirar una tabla de sobre ingresos totales, en el cual tenemos 10 periodos. Y, por ejemplo, en el primer periodo tendremos denotado la cantidad de barriles, el concepto, el valor unitario y el valor total. En el primer periodo tenemos una cantidad de barriles de 1.330.920 barriles por el concepto de venta de crudo, con un valor unitario de 280.840, y tenemos su valor total. E igualmente en el segundo periodo se mantiene la cantidad de barriles de 1.330.920 barriles por concepto de venta de crudo, pero su valor unitario va aumentando y ya tenemos que es de 292.649,84 centavos. Si miramos la tabla, la cantidad de barriles se mantiene hasta el periodo 10 y lo que va aumentando es el valor unitario por barriles de petróleo, de crudo. Si podemos ver en el periodo 3 ya aumentando a 304.955, en el periodo 5 ya tenemos 331.141, y así sucesivamente hasta el periodo 10 que tenemos 406.871. Tenemos el total. Y esto sería los ingresos totales al oleoducto. Les hablaré un poco sobre los egresos, en el cual tendremos egresos generales, egresos destinados a materiales, egresos iniciales para la maquinaria. En egresos generales tenemos el personal, el préstamo y la Cámara de Comercio, que son egresos de pagos gubernamentales, y también el de mantenimiento.
En egresos de personal tenemos de 780 millones, el préstamo es de 797.847.701, la Cámara de Comercio de 280.000 y el mantenimiento de 200 millones inicialmente. También tenemos los egresos para la maquinaria. Entonces tenemos 3 volquetas, una grúa, un camión doble troque, una retroexcavadora, con un costo general de las 3 volquetas de 310 millones, una grúa de 480 millones, un camión doble troque de 580 millones y la retroexcavadora de 850 millones, para un total de 2.220, 736, 202. Tenemos también la tabla del material. Entonces tenemos principalmente por la tubería y un costo general de 4.796 millones, 88.960. También en otros gastos aparte tenemos de 416 millones y un total de 5.212 millones con 88.960. Seguimos con los egresos y tenemos los egresos del préstamo y los egresos de mantenimiento del oleoducto. Es claro o es preciso aclarar aquí que en el primer periodo no vamos a pagar cuota porque se supone que no va a producir para poder cancelar la primera cuota. Entonces, en nuestro primer periodo, la cuota anual va a ser de 0 pesos, ya que, o sea, no vamos a pagar. Y iniciaríamos pagando 797.827.701 en el segundo periodo. Y esta cuota mantenerla hasta el sexto periodo, en donde se va a mantener de 797.827.701. Así concluyendo los 5 periodos de la cuota hasta concluir el total del préstamo, que va a ser por un valor de 3.989.138.506. En egresos de mantenimiento del oleoducto, tendremos de igual manera que en el primer periodo no vamos a hacer mantenimiento al oleoducto, se hará a partir del segundo periodo, en donde tendremos un gasto de 200 millones, en el tercer periodo de 208.410.000, en el quinto de 226.305.792, y así sucesivamente hasta el periodo 10 que concluimos con un valor de 278.056.962 y para un total de 2.134.420.533. Bueno, podemos observar la tabla de los egresos de la Cámara de Comercio. Desde el periodo 1 hasta el periodo 10 siempre va a ser el mismo valor, en este caso 280.000 pesos. Luego podemos observar la tabla de los egresos personales. Desde el periodo 1 se tuvo en cuenta el costo total de sueldos anuales, como ya lo habíamos observado anteriormente. Ya en el periodo 2 se tiene en cuenta es el egreso del periodo anterior más la suma del producto entre el periodo anterior y la tasa de inflación, que en este caso es del 4.21%. Esto quiere decir que ya después del periodo 2 se tiene en cuenta el periodo anterior y se utiliza la tasa para todos los periodos la misma, que en este caso es 4.21%. Ya nos encontramos ahora con la tabla de los egresos totales. En el periodo 0 se tuvo en cuenta la suma del costo total de los egresos iniciales tomados de la inversión total. En este caso, el tipo de maquinaria y los tipos de materiales, más el costo total de los sueldos anuales. En el periodo 1 se tienen en cuenta los egresos de la Cámara de Comercio, los egresos del préstamo y el egreso del personal. Ya a partir del periodo 2, además de tener en cuenta los egresos de la Cámara de Comercio, el préstamo y el personal, se le suma el egreso del mantenimiento del oleoducto. Ya por último nos encontramos con el flujo de caja, que se puede ver todos los ingresos totales y todos los egresos totales.
En el periodo 0 toma un valor negativo, ya que este solamente se toma los egresos totales. Bueno, a continuación tenemos el escenario moderado, donde podemos encontrar los ingresos totales, egresos totales, el flujo neto, el acumulado sin tasa de oportunidad, el flujo neto a valor presente y el acumulado con tasa de oportunidad. Para este escenario tomamos un precio del barril de petróleo en 280.840 pesos colombianos, equivalente a aproximadamente 75,01 dólares. Al realizar la respectiva evaluación del escenario moderado, tomamos una tasa de oportunidad del 16%, como lo dejamos plasmado, y realizamos su debida evaluación, encontrando que es rentable, dado que el TIR es mucho mayor a la tasa de oportunidad. Ahora tenemos el escenario pesimista, en donde encontramos que tomamos como valor de el barril de petróleo 150.524,40, como lo dejamos plasmado en el valor unitario del periodo 1. Eso nos da unos ingresos totales de los que están plasmados en la tabla, más los egresos totales, el flujo neto, el acumulado sin tasa de oportunidad, el flujo neto valor presente y el acumulado con tasa de oportunidad. Esos 150.524,4 hacen equivalencia a aproximadamente 40 dólares. ¿Por qué lo hicimos con 40 dólares? Porque tomamos como referencia el año 2014, en donde se tuvo una baja bastante alta en el precio del petróleo. Entonces, por eso lo hicimos de esta manera, como para determinar el momento en el que el petróleo pueda bajar mucho, cómo sería la rentabilidad del proyecto. ¿Sería rentable o no rentable? Ahora encontramos en la evaluación del escenario pesimista. La evaluación financiera también la tomamos con una tasa de oportunidad del 16%, aunque nos da mucho menor a la tasa interna de retorno a lo que encontramos en el escenario moderado. También nos da que el proyecto sería rentable, porque nos da que es una tasa interna de retorno de 2.214%, es pues obviamente mucho más alta a la tasa de oportunidad, que es del 16%. Finalmente, realizamos la evaluación financiera en el escenario optimista, en donde tomamos el precio del barril de petróleo con $3 más al escenario moderado, es decir, con 78 dólares, los cuales nos da un valor de 293.522,58 pesos colombianos. Tenemos los ingresos totales, los egresos totales, el flujo neto, el acumulado sin tasa de oportunidad, el flujo neto a valor presente y el acumulado con tasa de oportunidad. Al igual que en los escenarios anteriores, el moderado y el pesimista, al escenario optimista también le realizamos su debida evaluación financiera, también con una tasa de oportunidad del 16%, y también pues nos da que el proyecto en este escenario sería rentable, porque la tasa interna de retorno pues nos da bastante mayor a la tasa de oportunidad. Finalmente, con esto pues podemos concluir que el proyecto en los 3 escenarios que se puedan presentar va a ser rentable. Por último, nos encontramos con la relación del impacto económico, social y ambiental del proyecto. El impacto económico, social y ambiental que va a generar el proyecto es positivo, ya que estos 3 aspectos están favorecidos por el desarrollo del oleoducto.
debido a que el impacto económico es viable, ya que generará un desarrollo en la comunidad de donde se desea transportar el crudo, de modo que el oleoducto busca mejorar el transporte de hidrocarburos, por lo que su producción y ganancia van a ser aún mayor. Por otro lado, también favorecería la parte social, ya que los encargados como tal de desarrollar dicho proyecto generarían empleo en la comunidad de donde se va a llevar a cabo este proyecto. Por último, un oleoducto es una manera más segura de transportar el crudo. Por ende, de esta manera se evitaría cualquier derrame de crudo o desperdicio del mismo, haciendo que ni la fauna ni la flora se vean perjudicadas. En conclusiones, llegamos a que se pudo determinar que el mejor medio de transporte para el crudo es el oleoducto, pues genera menos gastos y una alta rentabilidad económica. Asimismo, tiene un impacto social bueno. También, de acuerdo a los análisis de la evaluación financiera realizados en el proyecto, se pudo concluir que resulta viable la creación del oleoducto en el campo Rancho Hermoso, ya que se cuenta con todos los parámetros necesarios para su desarrollo, como por ejemplo los ingresos por la venta de crudo, que resultan muy gratificantes, haciendo que la deuda de préstamo del banco pueda ser pagada en el tiempo estipulado, al igual que los demás ingresos, como los ingresos pagados del personal, la maquinaria, cámara de comercio, entre otros. Se logró aplicar la estimación, formulación y evaluación de los resultados económicos cuando exista más de una alternativa para llegar a un propósito lucrativo, lo cual permite garantizar el bienestar y la supervivencia de la organización ante un mercado altamente competitivo. Aquí se encuentra la bibliografía y muchas gracias por su atención.